10 cosas que no sabías hace 5 minutos. En 1998, Sony tuvo la oportunidad de comprar los derechos de todos los personajes de Marvel por $25 millones, pero prefirieron no hacerlo, salvo por Spider-Man que compraron por $10 millones más el 5% de taquilla de las películas que hicieran y la mitad de los beneficios por productos de consumo. Pero, ¿por qué no los compraron todos? En ese tiempo Sony dijo, a nadie le importan los otros personajes de Marvel. No cabe duda que es un estúpido. En 1959, a un niño de 9 años le negaron la entrada a una biblioteca de Carolina del Sur por ser negro, hasta llamaron a la policía. Algunos años más tarde el niño lograría tener 3 doctorados, y formaría parte de una importante expedición espacial de la NASA donde murió por la explosión del transbordador espacial Challenger en enero de 1986. Luego de esto a la biblioteca que en el pasado no le dejaba coger libros le pondrían su nombre, Ronald McNair. Angelina Jolie intentó contratar a un sicario para que le matase cuando tenía depresión, porque creía que para su familia un asesinato sería algo más fácil de aceptar que un suicidio, pero el sicario no lo quiso hacer y en cambio habló con ella y consiguió convencerla para que esperara un tiempo y poder buscar tratamiento para su depresión, y efectivamente un mes después a Angelina se le salió esa idea de la cabeza. El cantante Billy Joel nunca vende los asientos de primera fila, suele dárselos a gente que tiene entradas baratas, para demostrar que la primera fila no es solo para la gente rica, y también porque se cansó de estar en un concierto, mirar hacia abajo y ver gente rica sentada allí sin hacer nada, solo fumando un cigarro, cansado de ver que no se ponen de pie, no hacen ruido ni nada, prefiere dejarle esos asientos a sus verdaderos fanáticos. Tras el fracaso de Nintendo con el lanzamiento de su consola Wii U, los beneficios de la empresa bajaron un 30%, entonces el presidente de la empresa, Satoru Iwata, decidió bajar su sueldo un 50% y el sueldo de otros altos cargos en un 20 y 30%. La reducción duró 6 meses y lo hizo para que sus empleados no tuvieran que sufrir las consecuencias de un error que había sido de él y otros altos cargos. A Arnold Schwarzenegger no se le permitió hacer el doblaje al alemán, su lengua materna, de su papel en Terminator, porque su acento era considerado muy pueblerino para los alemanes, y la productora consideró que sería muy ridículo tener a una máquina de matar del futuro que regresa en el tiempo que hablara como un pueblerino. Yo creo que es el paisa. John, ¿y qué comiste ahorita? Pues ahorita me comí un perro sencillo en la frutera del Gordo. Tus padrastros son costeños. Brujo. Petra, pues sí, estaba aquí en la frutera cuando a un amigo le gritaron coro, se murió tu mae. Ah, qué mal que hayan matado a la mamá de ese muchacho. ¿Dónde estás, John? Tu padrastro está muerto, un costeño nunca dice esa mondá. Kate Winslet, la protagonista de Titanic, no puso su premio Oscar en un altar, lo puso en el baño. La razón por la cual decidió darle ese lugar a su estatuilla es porque le pareció un gesto cómico. Pensar en que cada persona que entra a su cuarto de baño puede practicar su propio discurso de agradecimiento o simplemente sostenerlo y tener la sensación que se siente el recoger un Oscar sin sentirse observados. Existe un restaurante en Nueva York llamado Enoteca María que no tiene chefs ni cocineros famosos, ya que emplea a abuelas. Cada día, una abuela de una parte diferente del mundo diseña su propio menú. El propietario del restaurante, Jody Scarabella, comenzó este negocio después de la muerte de su abuela y la pérdida de su mamá. Por lo que sabía que extrañaría las comidas caseras que solía disfrutar con su familia y decidió abrir Enoteca María, como una forma de traer de vuelta esa sensación de hogar y comunidad frente a la cocina moderna. En Japón, el 14 de febrero o día de San Valentín, es costumbre que las mujeres regalen chocolates a sus novios, esposos o amigos, pero los hombres no lo hacen ese día, lo hacen justo un mes después, el 14 de marzo, día en el cual suelen corresponder a las mujeres que les regalaron chocolates en San Valentín, regalándoles algún dulce o regalo, y este día es llamado Día Blanco. El 20 de mayo del 2001, Pizza Hut se convirtió en la primera empresa que envió pizzas al espacio cuando su comida llegó a la Estación Espacial Internacional. Quien la pidió fue el astronauta ruso Yuri Usachov. Sin embargo, era ligeramente diferente a lo que estamos acostumbrados, ya que medía 15 centímetros para poder meterla en el horno de la Estación Espacial y estaba elaborada con salami, salsa de tomate y queso. Es importante resaltar que el salami tuvo que reemplazar al pepperoni por no haber pasado la prueba de los 60 días y se volvió mohoso.
Por supuesto, todo fue una maniobra publicitaria por parte de Pizza Hut, y costó solo $1 millón, el envío de pizza individual más caro hasta el momento. Eso es todo por hoy, nos vemos en un próximo video.